día de hoy también vamos a estar haciendo la reflexión con la carta a los Hebreos. Entonces, hoy vamos a estar viendo Hebreos del capítulo 1, los versículos del 1 hasta el versículo 6. Los hermanos que tienen su boletín, miran ustedes allá, el título de la reflexión para hoy es Una voz que transforma. Entonces hoy vamos a hablar de una voz, no una voz cualquiera, sino una voz que debe transformar. Y está dividido en tres partes el boletín. La primera parte con el versículo 1, que la titulé Dios nos ha hablado de muchas maneras. La segunda parte, que corresponde a los versículos 2 y 3, se titula Presentación de Jesús, una revelación superior. Y la tercera parte, que corresponde a los versículos 4 al 6, superior a los ángeles. Hay un espacio para que ustedes escriban las conclusiones y tenemos al final unas preguntas de reflexión. Entonces, vamos a orar y vamos a poner en manos de Dios su palabra. Amado Señor, te damos nuevamente muchas gracias por permitirnos, Padre Celestial, estar aquí, Señor, reunidos. Por, Señor, permitir que tu Espíritu Santo, Señor, nos hubiese traído en este lugar hoy. Te agradecemos, oh Dios, porque podemos reunirnos, Señor, a alabarte, Padre Celestial, a agradecerte por tantas bondades cada día, Señor, en nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, porque nos permites estar con un corazón, Señor, dispuesto a escuchar tu palabra. Te suplicamos, Dios, que tú nos hables a cada uno, Señor, a nuestra mente, a nuestro corazón, y que tú, Señor Dios, nos digas lo que tú nos quieres decir y que nosotros podamos escuchar y aceptar tu palabra. Bendice, oh Señor Dios, este momento y el resto, Señor Dios, de nuestro servicio. En tu santo nombre oramos, amén. Entonces, en la carta a los Hebreos, a pesar de que aparece como una carta, en sí no es una carta, porque no hay una presentación. Recordemos nosotros en otras de las epístolas, dice de Pablo a los filipenses, a los colosenses, no sé qué, hace la presentación. En los Hebreos no hay ninguna presentación, no hay un destinatario específico, simplemente aparece un escrito a los Hebreos, pero no especifica a qué comunidad se está enviando, a qué comunidad cristiana se está enviando este mensaje. No es una carta, es una exhortación, es un sermón escrito. ¿Quién es el autor? Tampoco se sabe en sí quién es el autor de los Hebreos. Algunos dicen que es Pablo, otros dicen que es Apolos o que Bernabé. No se sabe a ciencia cierta cuál de ellos es el autor de esta carta. Se sabe que es un cristiano que escribe a una comunidad cristiana que, como ya les decía, pues no se precisa cuál es esta comunidad. Lo que sí tiene claro el autor es que es una comunidad cristiana que se encuentra en un debilitamiento espiritual. ¿Por qué él sabe que esta comunidad se encuentra en esta situación? Porque él encuentra en esta comunidad creyentes inmaduros en la fe, creyentes en los que su crecimiento
se ha detenido en lugar de ir hacia adelante. Han retrocedido en la fe. Han sufrido por causa de la persecución y pues se ha vuelto difícil para ellos seguir a Jesús. Por eso están desanimados. Algunos de ellos están considerando en dejar a Jesús por completo y de pronto pues volver a las leyes y a las tradiciones que llevaban años cumpliendo. Se han corrompido por el pecado, han dejado de dar testimonio, están tomando decisiones totalmente desconectados de su fe y de su amor a Jesús. Entonces, esto es lo que el autor encuentra en esta comunidad. Todas las comunidades o todas las congregaciones de todos los tiempos han sido semejantes a esta. ¿Será que nosotros también? Yo creo que sí. Nosotros hemos vivido situaciones, hemos presentado algunas de las situaciones que nombraba ahorita y que tuvo en cuenta el autor para decir que había un debilitamiento espiritual. Nosotros también las hemos vivido y de pronto las estamos viviendo todavía. Pero ¿qué es lo que les escribe el autor a esta comunidad? Él les dice: Dios ha hablado y Dios quiere seguir hablándonos. Igual a nosotros, Dios ha hablado, Dios quiere seguir hablándonos y nosotros lo estamos escuchando. Miremos en Hebreo el versículo 1, y la parte primera del boletín. Dice: Dios nos ha hablado de muchas maneras. Dice el versículo 1: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. En el Antiguo Testamento, Dios habló a través de los padres y de los profetas. Él se reveló en la vida de muchas personas. Recordemos, por ejemplo, a Abraham, que Dios lo elige y que prueba su fe y que por medio de la fe lo lleva al lugar que él tenía para él. A Jacob, quien a pesar de ser un engañador, porque recordemos lo que hizo Jacob con su hermano. Si recordamos, Jacob engañó a Esaú por ganar la progenitura, ¿no? La primogenitura, perdón. Entonces, a pesar de Jacob ser así, Dios habla y se compromete con él. Y la promesa o el compromiso es dar una familia numerosa, que llegó a ser tan numerosa y tan especial que fue el pueblo escogido por Dios, los israelitas. Dios también intervino cuando habló para rescatar a los israelitas de la esclavitud en que estaban por los egipcios. Juzgó la injusticia de los egipcios también. A través de Moisés, Dios habló y estuvo guiando a su pueblo por el desierto. En el monte Sinaí les dio las leyes y él los hizo a los israelitas, a pesar de todas las circunstancias que hubo. Dios los hizo un pueblo especial. Por medio de Josué los llevó y los estableció en la tierra que él les había prometido a los israelitas. Habló por medio de los profetas cuando advertía la necesidad de obedecer a Dios. Les dio consuelo, pero también les dio advertencias. Así que Dios
ha hablado de muchas maneras en el pasado. Y hoy miremos los versículos 2 y 3 que corresponden a la segunda parte del boletín. Presentación de Jesús, una revelación superior. Dice el versículo 2: en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Entonces aquí ya Dios no utiliza a más personas, sino a su Hijo. Cristo se vuelve la palabra final de Dios en el presente. Él es superior a cualquier revelación que hubo en el pasado. Decimos que es la palabra final no porque ya Él no nos quiera decir nada más, sino que Dios ahora habla por medio de Jesucristo y Él nos sigue hablando. La otra parte del versículo 2 dice: a este lo designó heredero de todo y por medio de Él hizo el universo. Entonces, Jesús, la otra presentación, ya dijimos, es el Hijo de Dios. Ahora lo designa heredero y heredero de todo. Y aparte de esto, Jesús también es creador. Miremos nosotros en el Salmo 2, por favor, si alguno lo tiene a la mano, el Salmo 2, para que por favor nos lea. Sí, señora, todos. Entonces démonos cuenta, en este salmo nos afianza más la idea de que Jesús no solo es el Hijo, es el heredero, es el Rey, es el gobernante. Todo esto lo designa Dios. Por medio de Él, dice la última parte del versículo 2, hizo el universo. ¿Quién creó el universo? ¿Dios o Jesús? ¿Quién? Dios, por medio de Jesús. Entonces Dios, por medio de Jesús, creó el universo. Jesús estaba en la creación del universo, ¿cierto? Él también es creador. Entonces esta es una declaración de que Dios creador se ha hecho hombre a través de Jesús, que se ha acercado a nosotros y nos ha hablado a través de su Hijo. Miremos el versículo 3. La primera parte dice: el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. Cuando vemos al Hijo, estamos viendo la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento, la presencia de la gloria de Dios se daba en algunas ocasiones y en lugares especiales, ¿cierto? En el tabernáculo, en el monte Sinaí, en el templo de Salomón, se veía la gloria de Dios, la presencia de Dios. Pero ahora el Dios glorioso se ha hecho carne en Jesús, y Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Dios habla
por medio de su Hijo. ¿A quiénes le habla? A todos los que estamos desanimados, a los que a veces vemos que es difícil ser cristianos, a los que en algunas ocasiones consideramos dejar nuestra fe. Yo creo que muchos de nosotros hemos vivido situaciones así, difíciles, ¿cierto? En donde decimos, es muy difícil ser cristiano. A veces decimos como que mejor me hago a un lado, como que ya dejo así. A los que estamos retrocediendo, o a los que anhelamos cosas o situaciones de otras personas que no son cristianos y que pareciera que les va mejor. A veces decimos, ¿por qué si yo sigo a Dios no me va tan bien como el otro que anda en cosas que no debe? ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Ahí es cuando Jesús, que es el resplandor de la gloria de Dios, quiere animarnos y exhortarnos. ¿Qué debemos hacer? Escuchar su voz. ¿Estamos escuchando su voz? Dice el versículo 3, en la segunda parte, la fiel imagen de lo que Él es. En griego, imagen significa carácter, es decir, cómo es por dentro una persona, ¿no? Entonces, el autor de Hebreos le dice a la gente que Jesús es el carácter de Dios. Juan dice que a Dios nadie lo vio jamás, pero que el Hijo unigénito lo ha dado a conocer. Significa que cuando nosotros vemos a Jesús, estamos conociendo a Dios, porque Jesús es Dios. Él es la imagen visible del Dios invisible. Con lo que Jesús hace, con sus enseñanzas, con sus acciones, nosotros estamos viendo a Dios. Cuando nosotros vemos y escuchamos a Jesús, estamos viendo la imagen de Dios. Dice luego el versículo, el que sustenta o sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Jesús es el administrador del universo, el gobernador, el que sustenta con la palabra de su poder, el que ejecuta su voluntad y los planes del mundo. Él es el que se dirige a nosotros. ¿Lo estamos escuchando? Dice el final del versículo 3, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Majestad para los judíos era la forma como describían a Dios, y alturas, cuando hablaban de alturas, hacían referencia al lugar en donde vive Dios. Esta es la identidad de Jesús, les decía el autor a la comunidad cristiana. Jesús es el Rey, es el sumo sacerdote, el que está sentado a la diestra del poder de Dios. Podemos buscar, por favor, el Salmo 110, el versículo 1. Exactamente. Entonces, Jesús está sentado a la diestra del poder de Dios. Entonces Jesús no es solamente el heredero de todo, no es solamente quien creó el mundo y quien lo sustenta, también es quien está sentado al lugar de mayor honor y en la posición de mayor poder. Y es el autor del universo, el hijo de la realeza, el sumo sacerdote.
Recordemos nosotros que en el Antiguo Testamento los sacerdotes eran los que hacían rituales de purificación por medio de sacrificios. Ya cuando está Jesús, no hay más sacrificios. Él es el único, el poderoso y el verdadero sacrificio. Por eso ya no hay más sacrificios. Jesús es también el gran mediador. Él se identifica con la humanidad que está quebrantada por el pecado. Él es un puente, un mediador, el intercesor entre nosotros, la humanidad quebrantada, y un Dios santo. A veces cuando nosotros estamos desanimados, cuando queremos alejarnos de Dios y tomamos decisiones que no son adecuadas con nuestro caminar cristiano, cuando nosotros flaqueamos, cuando pensamos en abandonar a Jesús, Él está ahí. Él es la brecha, el puente entre Dios y nosotros. Él es quien con su muerte nos ha purificado de nuestros pecados, quien entiende nuestras debilidades, nuestras tentaciones, porque Él se identificó con nosotros, pero Él nunca pecó. Él es quien nos está hablando. ¿Lo estamos escuchando? La siguiente parte, la tercera parte de los versículos 4 al 6, superior a los ángeles. Esta es otra cualidad de Jesús. Jesús es superior a los ángeles. Dice el versículo 4: así llegó a ser superior a los ángeles, en la misma medida en que el hombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. Jesús no está al nivel de los ángeles, que son mayores que cualquier hombre, porque Él es Dios. Entonces, el autor de Hebreos le da a la comunidad cristiana una serie de argumentos de por qué Jesús es superior a los ángeles. Uno de ellos dice que Jesús tiene un nombre superior a los ángeles. Y dice en el versículo 5, vamos a ver cuál es ese nombre superior. Dice: porque a cuál de los ángeles le dijo jamás: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Y en otro pasaje: yo seré tu padre y él será mi hijo. A ninguno de los ángeles le ha dado ese nombre, el de hijo. Nadie puede ser el hijo más que Jesús, que es el verdadero hijo. Miremos en Hechos capítulo 13, por favor, del 32 al 33. Hechos capítulo 13, del 32 al 33. Allí hay una declaración de que Jesús es el Hijo de Dios. Alguien, por favor, que lo lea. Hechos 13, del 32 al 33. Entonces, la resurrección de Jesús es la declaración pública de que Él es el Hijo de Dios. Es también la promesa hecha, dice, a nuestros antepasados, es decir, también a nosotros.
Ninguno de los ángeles puede llevar este título. Los ángeles son solamente ¿qué? ¿Qué es un ángel? ¿O cuál es el concepto de un ángel? Mensajeros. Los ángeles son solamente mensajeros que cumplen con los propósitos y con la voluntad de Dios. Pero ninguno tiene el estatus de Jesús. Ningún ángel, por más celestial que sea, es heredero de Dios. Solamente su Hijo, Jesús. En el versículo 6 dice, además, al introducir a su primogénito en el mundo, Dios dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. Jesús tiene una dignidad superior a los ángeles. Adórenle todos los ángeles. Dios demanda adoración de todos los ángeles al primogénito. Los ángeles no son dignos de adoración. Ellos no claman adoración para ellos, pero Dios clama adoración para su Hijo. Y seguramente los ángeles se deleitan en adorar a Jesús constantemente. Jesús es el primogénito, es decir, el que está antes de todas las cosas, el jefe. Es un rango de superioridad que Él tiene. Es el único digno de adoración porque todas las cosas fueron por Él creadas. Miremos a Apocalipsis, el capítulo 5, el versículo 13. Entonces, démonos cuenta, el único digno de toda la oración, de que lo adore todo el universo, es Jesús, el Hijo de Dios. Dice, porque todas las cosas fueron por Él creadas. Entonces, hermanos, démonos cuenta, el autor de este libro de Hebreos, de este sermón que él da a esta comunidad cristiana, era una comunidad que no tenía claro quién era Jesús. Por eso para ellos se preguntaban si Jesús era suficiente. ¿Sí? Ellos estaban dudando en dejar a Jesús y de pronto seguir con lo que estaban haciendo durante muchos años, porque no tenían claro quién era Jesús. Y eso es lo que hace el autor de este libro. Él lo que hace es explicarles a ellos quién es Jesús. Y creo que de la manera que les explica, les debió quedar muy claro quién es y cuál es la misión de Él. Entonces, las conclusiones de esta mañana. Dios ha hablado en el pasado, pero hoy su palabra final es Jesús. Continúa hablando por medio de Jesús, su heredero, agente de la creación, sustentador del universo, Salvador y soberano, que ahora está sentado a la diestra de la majestad de Dios, en el lugar de mayor honor y autoridad, quien es la imagen misma de Dios y el resplandor de su gloria. Démonos cuenta la importancia que tiene pensar correctamente quién es Jesús y su misión en nuestra vida cristiana. Cuidémonos de un cristianismo frívolo que solo se ocupa de la doctrina,
pero nunca la aplica a la vida. Entonces cuidémonos de a veces estar solo recibiendo y guardando toda la información que nos dan y nunca la aplicamos a la vida. El fundamento para una vida cristiana vigorosa y plena es entender bien la identidad y la misión de Jesús. No todo capítulo de la Biblia debe contener una enseñanza, una moraleja. Ni todo capítulo necesita hallar consejo para resolver el problema del día. A veces nosotros abrimos la Biblia buscando a ver cuál es la solución que Dios me da para el problema que tengo hoy, o cuál es la enseñanza que hoy Dios me va a dar. Y no siempre es así. A veces los capítulos de la Biblia necesitan confrontarnos con actitudes, causarnos un choque en nuestro interior, confrontarnos con nuestras maneras de pensar para llevarnos a considerar a Jesús y quién es Él. No puede haber una vida cristiana sólida sin estar aferrado a Jesús. Pensemos si de pronto nosotros nos hemos hecho una imagen de Jesús que no tiene nada que ver con la realidad. Permitamos que Él transforme nuestra manera de ver la vida. Jesús es suficiente. Jesús es superior a los profetas, superior a los ángeles, superior a Moisés, a Aarón, a Abraham, que fueron personas o figuras importantes en el Antiguo Testamento. Jesús es superior a los sacrificios porque Él es el mejor y suficiente sacrificio. Ahora Jesús es el Rey de todo, el heredero, el que nos habla. ¿Le estamos poniendo atención? Para nosotros poder escucharlo, para poderle poner atención, requerimos tener un corazón humilde, estar dispuestos a escuchar su voz. Mientras nosotros no estemos dispuestos, no tengamos humildad en nuestro corazón, vamos a estar escuchando nuestra propia voz, no la voz de Jesús. Debemos tener el corazón dispuesto para escuchar lo que Él nos quiere decir. Así a veces nos duela o no estemos de acuerdo, porque a veces queremos escuchar lo que nosotros queremos, mas no lo que Él quiere para nosotros. Solamente ante Jesús debemos doblar nuestra rodilla y reconocer que Él es el Hijo de Dios, que a Él solo debemos alabar y glorificar, y que la honra solamente es para Él. Hay unas preguntas que están allá en su boletín para reflexionar. La primera dice: Dios quiere hablarnos a través de Jesús, su Hijo. ¿Estamos escuchándolo? La segunda: ¿en verdad reconozco a Jesús como la gran revelación en mi vida? Porque a veces nosotros sí reconocemos, decimos sí, Jesús hizo todo eso, pero Él es esa gran revelación en nuestra vida. Y la última: ¿es Jesús suficiente en mi vida y en la vida de mi iglesia? ¿Es Jesús suficiente o tenemos que estar buscando otras cosas para complementar nuestra fe?
Pensemos eso, si Jesús es suficiente, o a pesar de toda esta presentación que nos hace el autor de Jesús, todavía no tenemos claro quién es Él. Con todo esto, démonos cuenta esa gran revelación que es Jesús.